Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Luis Reyes del PMI Madrid. Aquí comenzamos una nueva entrega de nuestro serie de webinars para poder, en esta ocasión, escuchar de David Noguera un tema bastante interesante que justamente en las épocas donde estamos viviendo viene a pelo, que es la gestión de proyectos en tiempo de crisis, navegando la incertidumbre, ¿no? A ver, desde que comenzó la pandemia en la que estamos inmersos, ¿no? Médicos Sin Fronteras, que es una organización de renombre, ha prestado un gran apoyo a las autoridades sanitarias, ¿no? Sobre todo en descongestionar hospitales y atendiendo a personas mayores en residencias, ¿no? Y bueno, y ahora no me voy a centrar mucho en el tema porque voy a dejar a David que os comente, pero ya que parece ser que nos está dejando un respiro, sobre todo ahora que estamos ya en fases avanzadas de este plan de desescalada con responsabilidad, y aquí ya hago un llamamiento a todos nuestros socios para que seamos responsables socialmente, ¿vale? Nos va a responder a unas preguntas de cómo se gestiona un proyecto en momentos críticos como este, qué tipos de liderazgo son necesarios y sobre todo amenazas y oportunidades, ¿no? David es presidente de Médicos Sin Fronteras de España, ¿no? Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y con maestría en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Universidad de Barcelona. Y tras una experiencia como médico en Girona, realizó su primera intervención en terreno con MSF en 2001, en Canarias, cuando participó en una misión exploratoria para atender a la población inmigrante. Desde entonces, su trabajo con la organización le ha llevado a Somalia, a Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Sudán, y bueno, etcétera de países que de verdad que me quito el sombrero, David. Bueno, la asistencia de este webinar da un PDU para aquellos que tienen alguna certificación con el PMI. ¿Vale? Agradecemos también la conexión, que veo bastantes gente que desde Latinoamérica, de otras latitudes que también se están conectando. ¿Vale? Esperemos que este webinar sea de interés. Y bueno, este webinar va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hay webinars de todo estilo, ¿no? Hay los cafés de liderazgo, como esta semana nuestra presidenta se sentó con un expresidente nuestro del PMI para hablar sobre liderazgo tomando un café. Tenemos webinars donde hacemos una presentación y hacemos diagnósticos en un momento de una oficina de proyectos, como se realizó ayer, o a la tecnología. Y en esta ocasión más que todo es escuchar a David lo que nos comenta, y luego abriremos el turno de preguntas, y como este tipo de temas telemáticos que estamos llevando por la nueva situación en la que nos estamos inmersos, nos va a permitir un poco hacer un tipo no de coloquio, pero sí de una conversación como si estuviéramos en un pequeño auditorio con unas pocas personas y podamos hablar tranquilamente de algunas cuestiones que David pueda responder. ¿Vale? Así que, David, te dejo a ti el micrófono y bueno, y muchas gracias desde el PMI Madrid, y esperemos que no sea la segunda vez que venimos colaborando, sino que sea la segunda de muchas. Bueno, pues, perdón, gracias a Luis por la introducción y por las palabras amables, y gracias a todos y todas las asistentes por estar aquí. Bueno, lo primero, desear que estéis bien, vosotros y vosotras y toda vuestra gente en unos tiempos tan complicados. Entiendo que hay gente de América Latina. En España, pues lo ha dicho Luis, hemos pasado un pico duro, estamos en otra situación, pero ciertamente en América Latina, en algunos contextos, la verdad es que la situación es extremadamente difícil y parece que bueno, los pronósticos no son buenos, ¿no? Y entonces, desde aquí, pues, expresar mi solidaridad y eso, ¿no? Y esperar eso, que estemos todos bien. Bueno, agradezco la invitación al webinar. Vamos a hablar de temas serios, pero bueno, también creo que es importante, es tarde para
a España, más pronto en América Latina, pero bueno, intentar también hacerlo de una forma coloquial y amena, porque todos tenemos un cierto grado de saturación de esto de los webinars, y entonces, bueno, espero que sea de vuestro interés. Quiero hablar 25 o 30 minutos para, bueno, para que ese espacio compartido, pues tenéis alguna pregunta y espero poder responderla, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, trabajo en Médicos Sin Fronteras desde hace 20 años, hace 4 que soy presidente. Bueno, primero explicar un poco, en un minuto, qué es Médicos Sin Fronteras, porque bueno, la gente se entiende que es una ONG, pero ONGs hay muchas, una organización no gubernamental y muy variadas. Entonces, Médicos Sin Fronteras es una organización especialista en respuesta a emergencias, a crisis humanitarias, ¿no? Entonces, estamos básicamente en conflictos, en desastres naturales, en epidemias, y en crisis nutricionales, ¿no? Es un poco el espectro de intervenciones que tenemos, ¿no? Y entonces, como parte de mi recorrido profesional también, pues bueno, como nuestra organización, digamos, la crisis es su entorno natural, pues también me han invitado en varias ocasiones, pues he tenido el placer y el privilegio de eso, ¿no? De interlocutar con colectivos como el vuestro o en MBAs, etcétera, 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 ¿no? Porque, bueno, como asumen que somos, digamos, somos un actor de referencia en gestión de crisis, pues obviamente pues ahí entra el link con gestión de proyectos, ¿no? Y entonces, bueno, voy a intentar ofrecer desde, digamos, para, digamos, acotar las expectativas, teniendo que yo soy médico, y muchos de vosotros y vosotras pues sois profesionales con mucho más recorrido y técnica en lo que son los, pues eso, las particularidades y las especificidades de gestión de proyecto. Yo voy a intentar dar unos elementos que son los que usamos en nuestra organización para, digamos, poder operar en momentos complicados, ¿no? Voy a explicar una anécdota personal, pero creo que va a servir para encuadrar un poco la discusión, ¿no? En uno de estos MBAs que os comentaba, nuestros másters de gestión, bueno, pues explicando un poco el modelo de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, nosotros cogemos a equipos pluridisciplinares, pues tenemos sanitarios, tenemos gente de medicina, enfermería, pero también gente de logística, gente financiera, coordinadores de proyectos, los enviamos a un contexto en crisis, luego ahí contratamos a personal de la zona, el 90% de nuestro personal es local y entonces intentamos, pues eso, ¿no? Responder a la emergencia, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba explicando todo esto en una clase y entonces cuando acabó la clase se me acercó una participante y entonces me dijo, a ver, David, si lo he entendido bien, ¿no? O sea, Médicos Sin Fronteras coge un grupo de profesionales cualificados, lo envía a un sitio, a un contexto complicado, viven todos en la misma casa y obviamente no es una casa, digamos, muy ostentosa porque en los sitios en los que trabajamos no suele haber este tipo de infraestructuras y entonces les pagamos un salario que es por debajo del mercado y entonces trabajan todas las horas del mundo y en emergencia, pues fines de semana y tal, y después de 2 o 3 meses, pues vuelven a casa, si es una emergencia, si es un proyecto más largo, 6 meses, 8 o 9 o un año, y vuelven a casa satisfechos y contentos y con ganas de repetir, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, este es el modelo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, esto es el sueño de cualquier empresario, ¿no? O sea, coger a un grupo de profesionales, pagarles menos, ¿no? Pagarles poquito, que trabajen mucho, mucho, mucho y que luego, pues bueno, pues vuelvan, ¿no? Tengan un nivel de satisfacción alto, ¿no? Entonces me parece una reflexión divertida, pero, digamos, hay que contraponerla con una cosa que yo digo también en varias ocasiones. Médicos Sin Fronteras es una organización de un volumen importante. La gente cree, bueno, a veces le preguntas y cree que, bueno, que es una organización pequeñita o de poca gente, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 45.000 profesionales en el mundo, un presupuesto anual alrededor de los 1.700 millones de euros cada año. Tenemos presencia en 70 países, presencia operacional y presencia institucional en casi 50, ¿no? Es un gran organismo, ¿no? Y todo esto, además, financiado el 95% con fondos privados, es decir, de gente que da dinero cada mes en un pacto de confianza con la organización para que la organización trabaje en contextos normalmente muy alejados de su realidad, ¿no? Y entonces, yo digo que es el peor negocio del mundo, porque nosotros cogemos todo este dinero, 1.700 millones de euros cada año, y nos lo gastamos cada año, ¿no? Y si tú eres un socio de Médicos Sin Fronteras, como yo también soy socio, por ejemplo, yo cada mes doy una cantidad de dinero, lo único que recibes a cambio
¿no? Es, bueno, un par de cartas al año y una memoria anual que te enviamos, pues explicando un poco lo que hemos hecho, ¿no? Y entonces se crea ahí una cierta, no sé, dicotomía entre el sueño de la empresaria que os decía antes, ¿no? Estos equipos que trabajan tanto y tan duro y con un salario moderado, con una cosa que en términos financieros es el peor negocio del mundo. Cada año nos gastamos todo este dinero, obviamente lo usamos para tratar pues a más de 10 millones de personas cada año, 2 millones de hospitalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el elemento que hace que el sueño de un empresario y el peor negocio del mundo, pues de alguna manera se puedan conjuntar, ¿no? Entonces, sobre todo para la gente de España, no sé si los colegas latinoamericanos conocen el contexto, esto no es un concepto mío, es un compañero que acuñó esto. En España sabemos los negocios, todos tienen la caja A y la caja B, ¿no? La caja A es la oficial y la caja B, pues en España hay un porcentaje de economía sumergida, pues eso también computa, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, este compañero mío acuñó el término de la caja C, ¿no? O sea, en Médicos Sin Fronteras hay algo que hace que todo esto funcione, ¿no? Entonces, a riesgo de ser simplista, pero creo que hay que ponerlo en valor, yo creo que lo que hace que Médicos Sin Fronteras funcione es la certeza de lo que hacemos está radicalmente bien, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero el hecho de salvar una vida o intentar aliviar el sufrimiento o restaurar la dignidad de las personas es algo que tenemos la certeza de que está radicalmente bien. Y este es el elemento que hace que se genere lo que llamamos esta cadena de humanidad. He dicho que Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, pero no me gusta definirnos con algo negativo. Al final somos sociedad civil organizada, somos un grupo de gente, 6,5 millones de personas que dan dinero a Médicos Sin Fronteras, 47.000 profesionales e, insisto, más de 10 millones de personas que reciben tratamiento por parte de la organización, ¿no? Y esto nos gusta pensar en una cadena de humanidad, una cadena de solidaridad. Entonces, esta idea de que una cosa está radicalmente bien o el hecho de que esta cadena de solidaridad se mantiene y se mantiene por varias cosas. Hay un elemento moral y ético incuestionable, es decir, como sociedad nos dotamos de moralidades, de conjuntos de principios, pero no quiero desarrollar mucho este tema porque nos acusan luego de moralistas, o sea, de situarnos en una posición de superioridad moral. Y es algo que no comparto. Es decir, Médicos Sin Fronteras, trabajar en Médicos Sin Fronteras o ser de Médicos Sin Fronteras no te hace mejor persona que cualquier otra persona que trabaje en cualquier otro sector, ¿no? Sí que, obviamente, hay un porcentaje de gente mala, pero en la mayoría de gente pues es bien intencionada y lo único que aspira es una vida digna, ¿no? Entonces, no quiero, aunque habría mucho que elaborar, no quiero detenerme en el tema moral o ético, ¿no? Luego hay un elemento de Médicos Sin Fronteras que creo que es extrapolable a empresas o a instituciones, que es que si haces una cosa bien, aunque no tenga un valor financiero, este negocio o este proyecto es viable, es rentable, ¿no? Es sostenible, ¿no? Pues estos volúmenes que os decía, pues 1.700 millones de euros al año, es un volumen muy considerable y además insistiendo en esta idea del 95% de gente que da dinero, ¿no? 6 millones y medio de personas, es mucha gente, ¿no? Y ya el año que viene cumplimos 50 años, es decir, creo que es una experiencia de éxito, ¿no? Y luego hay un tercer elemento, y todo esto luego lo vincularé a la situación actual o a la gestión de proyectos o a la experiencia que hemos vivido, que, digamos, desde una óptica de manejo o de management, tiene sentido hacer este tipo de cosas. Yo creo que una cosa que nos enseña el COVID y que puedo incluso recurrir al tópico de que más vale prevenir que curar, ¿no? O sea, ser capaces de hacer cosas, ¿no? que tengan un beneficio en sitios que incluso nos parecen muy lejanos, pero que el COVID también nos enseña que esta globalización, la globalización nos afecta a todos los niveles, pues de una óptica de management, de gestión, de gobernanza, tiene sentido asistir a otras poblaciones porque el sufrimiento de otros inexorablemente te va a afectar. Y entonces es mejor hacer una política de prevención que una política, digamos, reactiva. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de los refugiados en Europa y en otras partes del mundo, pero en Europa particularmente,
cómo los gobiernos se gastan cantidades ingentes de dinero cada año en securizar las fronteras versus políticas de cooperación o políticas exteriores que pudieran, digamos, de alguna manera contener esos flujos, ¿no? Mucho más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Pero estas son lecciones. El tema de los refugiados no se va a parar por más fronteras que le pongan. Esto es así, es empírico. Como, de igual manera, el COVID nos demuestra que la salud es un fenómeno absolutamente global y creo que sería inasumible el pensar que la vacuna, por ejemplo, solo va a ser accesible en zonas desarrolladas y permitir que el virus pues circule libremente en países en vías de desarrollo. Creo que no tendría ningún sentido, tanto en el plano ético como en el plano financiero, como en el plano de gestión. El COVID también nos enseña, y voy a poner un paralelismo, hace 20 años, yo ya me acerco a la cincuentena, hace 20 años la gente pensaba que el cambio climático era una cosa que tenía que hacer Greenpeace, ¿no? O los ecologistas, ¿no? Hoy nos hemos dado cuenta de que el cambio climático es una responsabilidad también individual. Hace 20 años nadie reciclaba y ahora nos pasa una cosa curiosa, que si tiramos una botella de cristal en el contenedor equivocado casi nos coge una cierta culpa, ¿no? Y entonces este fenómeno creo que es muy importante y es un cambio de paradigma en la lucha contra el cambio climático. Las ONGs pueden hacer un trabajo de asistir a personas y poner el tema sobre la mesa, pero obviamente los ciudadanos tienen esta responsabilidad. Y solo cuando los ciudadanos se empoderan, los gobiernos actúan. Hace 20 años en España no había ningún partido político que tuviera en su programa electoral un apartado sobre el ecologismo. A día de hoy no hay partido político, otra cosa es que lo cumplan o no. Es una discusión diferente, que no tenga un apartado sobre ecología. Lamentablemente, sobre salud global o sobre temas humanitarios, no todos los partidos, hay alguna excepción, tienen un programa que contempla este elemento. Y creo que este es un primer mensaje, ¿no? Esa idea de empoderamiento. Cómo, digamos, con nuestra experiencia de gestión de crisis, con nuestra experiencia en enfermedades infecciosas, pues bueno, cuando estalló la crisis en España y en otros contextos, pues bueno, nos pusimos al servicio de las autoridades para hacer todo lo que pudiéramos, ¿no? Han sido sensaciones muy contradictorias porque obviamente, pues lamentando muchísimo lo que ha pasado, pero bueno, también ha sido un honor y un orgullo pues poder devolver pues parte de la solidaridad que los españoles tienen hacia otros lados del mundo, ¿no? España es el país per habitante que tiene más socios de Médicos Sin Fronteras en el mundo, 500.000, 1 de cada 100 españoles es socio de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y entonces esto es un orgullo grande e insisto, ¿no? Lamentando las dificultades, pues también ha sido un privilegio y un honor poner nuestra experiencia al servicio de la lucha contra la epidemia, ¿no? No me quiero extenderme mucho, pero básicamente articulamos la intervención alrededor de 4 ejes. Uno es que creamos una plataforma de coordinadores que virtualmente o físicamente asistía a plataformas de coordinación de gobiernos, ya sean gobiernos autonómicos, ayuntamientos de ciudades importantes o plataformas de coordinación de zonas sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un intercambio de ideas o aportábamos en el sentido de Médicos Sin Fronteras tiene experiencia en adaptar sistemas de salud pensados para lo ordinario para situaciones extraordinarias, ¿no? Y entonces pues estuvimos pues eso, haciendo todo ese intercambio de ideas y de sparring. El segundo eje de intervención más específico era todo el tema de expansión de hospitales de capacidad hospitalaria. Como sabéis ya, pues todos los hospitales tuvieron que llegar al máximo de su capacidad. Entonces nosotros pues diseñamos un módulo de 100 camas, básicamente era un esquema que era perfectamente escalable y aplicable en cualquier estructura de salud, ¿no? Y esto pues se realizó en 12 hospitales españoles y fue utilizado en varios, no en todos, pero en varios. El tercer eje de intervención fue el de residencias de personas mayores. Al final creo que interaccionamos cerca de 800 residencias con un elemento muy innovador también, como era la visita virtual.
una residencia de ancianos en un lugar pues, donde no teníamos equipos, pues a través de internet pues nos podíamos hacer una visita de la instalación y proponer protocolos de separación de zonas limpias, zonas sucias, etc. Y el cuarto elemento era una web que era pública, pero no para el público en general, pero sino para personas con responsabilidad de gestión a diferentes niveles en la epidemia, donde todos estos conocimientos los volcábamos para ofrecerlos de forma abierta, como no, y además hacíamos webinar pues, muy específicos, ¿no? de formación en higiene, de separación de zonas, de protocolos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, bueno, esta web continúa activa y nuestros compañeros de MSF Latinoamérica que han tomado el relevo, pues también las siguen usando. Pero pasó una cosa interesante, creo que viene a colación a lo que estamos hablando hoy, que en la interacción con las autoridades, aparte de nuestro input técnico, sí que tuvo mucho impacto en los conceptos de gestión de emergencia. Porque, afortunadamente, España y muchos otros países no están acostumbrados a gestionar epidemias de esta magnitud. Con lo cual, parte de nuestro valor añadido eran mensajes para conseguir que entendieran que el sistema de gobernanza normal no sirve para el día a día. El sistema de gobernanza normal sirve para el día a día las cosas, pero para una situación de emergencia puede ser hasta un problema. Es decir, un ejemplo, pues si hay que hacer una extensión de hospital en una ciudad grande a un pabellón deportivo, pues el hospital depende del sistema de salud y el pabellón deportivo depende de la Consejería de Deportes. Bueno, pues estas fronteras se tienen que eliminar y nuestro mensaje era muy claro que todas las plataformas de gobernanza tenían que convertirse en un comité de crisis, tenían que funcionar como un comité de crisis, ¿no? Y la verdad es que ahí tuvimos una incidencia importante y conseguimos varias administraciones que hicieron un cambio de chip y adaptarán eso, ¿no? Adaptarán su gestión a lo que el contexto requería, ¿no? Porque, digamos, de eso sí que tenemos experiencia y voy a compartir una serie de ideas muy transversales y disculpadme porque seguro que esto tiene nombres técnicos mucho más refinados que desconozco porque, insisto, soy de formación médico y aunque me ha tocado gestionar emergencias no tengo ese background más técnico, ¿no? Pero nosotros tenemos una serie como de, no sé, de logos o de eslóganes, ¿no? Por ejemplo, la emergencia, sabemos que el peor enemigo de la emergencia es la perfección. Es decir, estamos acostumbrados a estándares altos de trabajo y a un sistema preciso y tal. Cuando llega la emergencia, los resultados claramente pasan por encima del proceso, ¿no? Y entonces, pues eso, hay otra premisa que dice que tenemos de todo menos tiempo, ¿no? O sea, obviamente, que pasen cosas y que pasen rápido, asumiendo un alto nivel de riesgo, ergo la posibilidad de equivocarse, pues es una característica intrínseca de la gestión de emergencias. Otra de las características, y es una cosa que nos pasa mucho en Médicos Sin Fronteras en situación de crisis, tenemos en una situación tensa, dura, difícil, vamos a tener conversaciones entre dos personas que siempre tienen razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel de los proyectos, a nivel de terreno, tú te vas a encontrar a alguien de enfermería que va a decir que hay que vacunar a más niños, y te vas a encontrar a alguien de logística que dice que hay que distribuir más refugio o hay que hacer más pozos de agua y más letrinas, ¿no? Y los dos tienen razón, ¿no? Porque en contextos graves pues hay que hacer más de todo, ¿no? Si lo escalamos, pues el coordinador de proyecto pues tiene que decidir si en un hospital vamos a apoyar a un servicio de cirugía o el servicio de pediatría o al de maternidad o solo uno, porque los recursos obviamente pues también son limitados, ¿no? Y esas decisiones son muy duras, ¿no? Porque los que tenemos una cierta experiencia sabemos lo que excluir a gente en esas decisiones significa, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de país. Nosotros trabajamos en Yemen, en Sudán del Sur, en Congo. Podríamos abrir 20 proyectos, ¿no? Pero solo podemos abrir 3 o 4, ¿no? Entonces, esta idea de tomar decisiones entre posturas que las dos son absolutamente válidas, ¿no? Y por eso es importante pues, un ejercicio de priorización, ¿no? Pero que esa priorización tiene que venir con un elemento de transparencia, es decir, tienes que ser capaz de compartir con tu gente cómo has tomado las decisiones y luego un elemento de comunicación, es decir, tienes que ser capaz de explicar y socializar esas decisiones a lo largo de tu equipo, ¿no? Porque la emergencia también tiene un sistema muy jerárquico. Nosotros somos una ONG,
pero cuando estamos en emergencia, nuestro sistema de gestión es prácticamente militar, es extremadamente piramidal. Y entonces, bueno, ante, digamos, dinámicas que preferimos, mucho más participativas, mucho más asociativas, si queréis, la emergencia no nos permite ese lujo, ¿no? Entonces, es una reacción que es muy jerárquica, muy piramidal, pero muy de confianza. Y me explico. Si yo soy el coordinador de una emergencia y tengo un equipo de 50 expatriados y 500 nacionales, bueno, pues quizás tengo una médico que es su primera misión y entonces le pido, por favor, que se ponga en un hospital concreto a hacer una cosa, ¿no? Y yo, como coordinador, voy viendo cómo evoluciona toda la emergencia. Entonces, ella me va explicando cómo este hospital, qué resultados va dando, ¿no? Y hay un momento dado que yo puedo decidir de una forma muy rápida, muy ejecutiva, que en vez de mañana volver al mismo hospital, la tengo que mover a otro hospital, ¿no? Entonces, se toma la decisión y se tiene que implementar de forma rápida. Y entonces, el pacto de doble confianza, ¿en qué sentido es? Yo no cuestiono, confío plenamente en esta médico que me está reportando qué está pasando a su nivel. Y no hago un double check, no voy a supervisar qué está haciendo ella. De igual forma, ella tiene que confiar que yo tengo la capacidad de establecer prioridades dentro del proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, muy jerárquico, muy rápido, pero con este elemento de mutua confianza, ¿no? En emergencias, en situaciones muy inestables, muy impredecibles, muy complejas, tenemos que agarrarnos a las certezas. Que es un momento de incertidumbre y hay que ver qué elementos sí que son sólidos y que podamos construir, ¿no? Y a veces es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, no hay que pasar mensaje en este sentido, ¿no? O sea, aunque sea la visión que tenemos, ¿no? Pues si la gente sabe que vamos a un contexto y vamos a hacer esto, 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 o vamos a intentar trabajar en esto, en esto, en esto, y luego iremos viendo y luego iremos adaptando, ¿no? Pero hay que intentar transmitir cuantas más certezas mejor, ¿no? Pues o sea, este proyecto durante 2 semanas va a estar aquí, pero luego vamos a intentar llevarlo aquí. Pasar esta información para que la gente se vaya construyendo su marco, ¿no? Sus elementos de referencia en un momento particularmente difícil, ¿no? Otro elemento muy importante, y lo hemos visto en la respuesta a emergencias aquí, en gente que se colapsaba porque confundía lo urgente con lo importante, ¿no? Si hablabas con alguien de un hospital, no, es que me faltan 2 respiradores, me faltan 3 de enfermería, no, o sea, tú tienes una epidemia brutal, entonces tienes que ser capaz de hacer un escenario para ahora y para 2 semanas, para dentro de un mes es más difícil, pero sí que tienes que ser capaz de salirte de lo urgente, de las cosas rápidas y tener una visión que te acompañe para saber navegar toda la ola de la epidemia, ¿no? Porque si no, nos encontrábamos gente gestionando que simplemente estaba respondiendo a peticiones concretas de los cientos de personas a los que coordinaban, ¿no? Y no tenía ni un momento de calidad para, de alguna forma, dar un paso atrás y planificar cómo esa estructura sanitaria iba a resistir el ascenso de la curva, las 2 o 3 semanas de pico y luego ya veríamos, ¿no? Pero como no tener un escenario de 1 semana, 2 semanas, hay que intentar construir escenarios con un poco de anticipación. Me tenéis que disculpar si me voy moviendo, pero es que tengo en la pared tengo una pizarra donde tengo mis notas, entonces no es que me pase nada, pero es que tengo notas y las voy revisando. Luego hay características clásicas que ya conocéis, ¿no? Pues en contexto de emergencia hay que ser súper flexible, tener una capacidad de adaptarse muy rápido, de cambiar rápido. Hay que orientarse a la consecución de resultados, hay que hacer que pasen cosas, ¿no? Hay que ganar cosas día a día, pero aterrizar cosas. Luego hay un elemento de resiliencia, ¿no? De presión, hay que aguantar, ¿no? Me vais a permitir un comentario un poco frívolo, si queréis, ¿no? Y disculpadme, pero no sé si conocéis el programa este de MasterChef, ¿no? Este que es un concurso de cocina, ¿no? Yo lo he visto alguna vez, ¿no? Y entonces veo cómo le ponen presión a los concursantes, ¿no? Para, no sé, que el punto de evolución de un espárrago, de una verdura, ¿no? Si se pasa, ¿no? Y hablan de la presión de las cocinas, ¿no? Yo no tengo ni idea del sector de restauración y estoy convencido que sí hay momentos de muchísima presión, pero bueno, también pienso que hay que ser capaz de relativizar eso, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por resistir la presión, ¿no? Y luego, hay una cosa que creo que es importante y un poco va vinculada a lo que he mencionado antes,
nosotros en Médicos Sin Fronteras hemos estado muchas veces sobrepasados por las circunstancias. Es lo he dicho antes, la crisis es nuestro entorno natural y Médicos Sin Fronteras no puede resolver la guerra de Yemen, porque no somos eso, nosotros somos una organización de médicos, ¿no? Hacemos medicina, no sabemos resolver guerras, no somos políticos, ¿no? Y hay momentos digamos, que estás completamente sobrepasado por el drama humano de muertes y de sufrimiento al que estás expuesto, ¿no? Entonces, una forma de transitar es la certeza de que estás siendo útil, de que tu trabajo, tu presencia está teniendo un impacto, ¿no? Y en algo que somos muy contundentes es que nosotros no pensamos que cada vida vale mucho. Os voy a explicar una anécdota. Ahora, yo soy presidente desde hace 4 años. Antes estaba en operaciones haciendo cosas mucho más importantes, porque ahora mi trabajo es algo más institucional. Pero estuve en República Centroafricana hace 15 meses. Y entonces estuve una semana y ahora cuando voy a terreno, pues voy en visita institucional para hablar con gente del Ministerio de Salud o para hablar con actores armados para que nos dejen trabajar en una zona, en la otra. Entonces el último día volvíamos precisamente a una reunión con un actor armado y eran casi las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde teníamos que estar en base porque por seguridad cuando es de noche tenemos que estar en base, ¿no? Y nos acercábamos a la base, al proyecto que teníamos después de volver la visita, ¿no? Y a unos 10-15 minutos de llegar apareció un señor, bueno, esto era un camino, pues, en una zona boscosa de República Centroafricana, y apareció un compañero nuestro, ¿no? pues haciendo señales a los coches de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y paramos y era pues eso, un trabajador comunitario nuestro que había identificado a un niño que estaba con la mamá y el niño debía tener 2 o 3 años y evidentemente pues era bastante obvio que tenía una malaria grave y estaba ahí semi-inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, lo vimos y entonces lo subimos al coche y al día lo ingresamos en el hospital, teníamos a 15 minutos el proyecto con el hospital y al día siguiente pregunté y el niño ya estaba mucho más recuperado porque le habían dado tratamiento, ¿no? Y entonces, yo no tengo ni idea de cómo se llama el niño, no tengo ni idea del poblado en que lo cogimos, pero, bueno, le salvamos la vida y no nos importa nada más. Entonces, esto lo digo porque lo que no podemos permitir nosotros es que, como no podemos colapsar, solucionar una crisis global de un país, pues permitir que se muera gente. O sea, ante este estigma, nosotros, pues, ante eso lo tenemos muy claro. Y esta idea de ser útiles, y esta idea de conseguir resultados, y esta idea de tener impacto, nos ayuda muchísimo a transitar momentos de incerteza, ¿no? Y creo que las empresas o los proyectos que han sabido ser útiles en la epidemia de COVID, eso les ha servido muchísimo. Y no puedo, o sea, yo creo que todos hemos tenido experiencias cercanas y no tan cercanas que hemos visto en prensa del esfuerzo de solidaridad de la gente o las organizaciones que han hecho ante la amenaza del COVID, ¿no? Ha sido francamente impresionante. Y entonces, creo que todas estas cosas o todos estos elementos, ya os digo, muy genéricos, pero creo que sí que todos de las situaciones críticas también aprendemos cosas, ¿no? Y creo que hemos aprendido cosas del COVID en España, ¿no? Primero nos hemos empoderado como organismos y como instituciones, como individuos y como organizaciones o como instituciones. Como individuos, porque nos hemos dado cuenta de que si no ejercíamos nuestra responsabilidad individual, el sistema iba a colapsar. Si los ciudadanos de España no se hubieran quedado confinados en su casa, el sistema hubiera colapsado mucho más de lo que ha hecho, ¿no? Y entonces asumimos esa responsabilidad y luego hemos ido incluso un paso más allá. Lo mencionaba antes, nos hemos solidarizado, ¿no? De alguna forma, hemos encontrado maneras de apoyar a la gente. Yo me acuerdo de volver de la oficina a las 8 de la tarde, pues, y no sé, iba con el chaleco Médicos Sin Fronteras y con una moto que me movía en los días así más duros. Y salían homenajes pues espontáneos que la verdad pues son de agradecer, ¿no? Y son miles los mensajes que hemos recibido, ¿no? Entonces todo el mundo ha buscado una fórmula, ¿no? Para intentar remar, ¿no? en la dirección correcta, ¿no? Y bueno, también nos ha servido para hacer un cierto retorno a cosas importantes,
a lo cercano, o sea, hemos dado valor, ¿no?, a la gente del barrio, a los negocios de barrio, y creo que ese tipo de elementos pues también hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que la lástima es que porque, bueno, este comportamiento en emergencias, si lo pudiéramos alargar y extender a periodos de normalidad, pues creo que daríamos un salto de calidad, ¿no? Luego, siempre me preguntan qué va a pasar. Y la verdad es que yo sería imprudente por mi parte ofrecer aquí no sé, sacar la bola de cristal y ofrecer un horizonte, ¿no? Creo que para España vamos a transitar unos meses, una situación complicada, con rebrotes. No sé si necesariamente vamos a vivir la misma situación que hemos vivido. Creo que el sistema también se ha enfortecido, o hemos aprendido todos, a base de golpes, pero hemos aprendido todos. Pero es evidente que, bueno, serán tiempos muy complicados, y a la crisis de salud pues se va añadiendo con cada vez más peso la crisis económica y la crisis social, ¿no? Pero creo que esto también nos permite hacer un cierto esfuerzo de empatía para imaginar qué es lo que están viviendo situaciones en países donde en ningún caso tienen los recursos que tiene España. Pues esto, la verdad es que los escenarios son muy complicados, ¿no? Muy complicados, y yo creo que ningún país del mundo, pese a alguna información que va apareciendo de que este país resiste, este no, va a ser muy complicado que ningún país que escape indemne a esto, y la verdad es que los escenarios no son nada optimistas, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Por tanto, es difícil imaginar un escenario. Creo que tenemos que ser capaces de elaborar estrategias a corto, cambiar un poco la longitud de las luces, si queréis, planificar más en un plazo de semanas y meses más que imaginar más adelante. Y luego un poco lo que he mencionado antes, ¿no? O sea, tenemos que persistir, ¿no? Tenemos que seguir haciendo las cosas que nos han permitido transitar estas semanas tan duras, ¿no? Ese esfuerzo de solidaridad, ese compromiso, ¿no? Ese intentar ser útiles, ¿no? Y creo que todo eso es algo que tenemos que atesorar. Y finalmente, porque cuando se invita al presidente de Médicos Sin Fronteras pasan estas cosas, creo que la gente también tiene que hacer un esfuerzo de pensar en su responsabilidad individual, que es a la vez colectiva, que es a la vez global. Y ante lo que he mencionado antes, ante una situación sin precedentes que lamentablemente intuimos que va a generar situaciones de mortalidad y sufrimiento sin precedentes, hay que intentar ver cómo podemos ser útiles también para los de fuera. Y lo digo porque también estamos en un momento, particularmente en España, de político complicado, donde voces antes más, de alguna forma, silenciosas, ahora expresan sin complejos actitudes muy cuestionables alrededor de nosotros primero, o de primero los de casa y luego los otros. Creo que ante un escenario donde países hermanos, vecinos, van a experimentar niveles de sufrimiento que nosotros hemos vivido, pero mucho más, hay que buscar esa fórmula para acompañar esos esfuerzos colectivos a través de como buenamente podáis, pero creo que precisamente en ese empoderamiento también tenéis la capacidad de buscar vuestro propio compromiso, hasta qué punto queréis o poder acompañar a gente como Médicos Sin Fronteras y otros actores en un esfuerzo colectivo para intentar aliviar el sufrimiento y la mortalidad que está causando y causará esta pandemia en el mundo. No sé si he hablado demasiado, Luis, pero yo creo que llevo 40 minutos, casi 35, entonces, bueno, preferiría que si hubiera espacio para preguntas, pues dejarlo aquí, agradeciendo el interés y esperando que os haya sido eso, que os haya resultado interesante. Gracias, David. Yo creo que lo que has comentado ha sido bastante interesante. He tenido bastante feedback a través de la herramienta webinar. Y bueno, es un poco una de las preguntas es en relación a lo que has comentado y viene, nos pregunta Alfonso Sánchez
que, a ver, es cierto que debe ser muy satisfactorio sentir que se está haciendo útil, pero a veces nos da la sensación que podría haber hecho algo más. ¿Cómo gestionáis eso de no haber llegado a la última milla o no salvar a alguien porque se están jugando no llegar a un proyecto, no cumplir con entregables, sino se está hablando de salvar a alguien, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis eso, no? Bueno, nosotros tenemos todo un sistema profesional de apoyo psicosocial dentro de la estructura de Médicos Sin Fronteras. O sea, pasamos revisiones, ¿no? Cuando vuelves de emergencia, pues tienes toda una serie de puntos de control con profesionales que ven un poco cómo estás a nivel de salud mental, ¿no? Pero es una muy buena pregunta y la verdad es que es una decisión muy dura y bueno, tienes que aprender a vivir con eso. Es decir, y los experimenta, por ejemplo, los compañeros en COVID de la UCI, aquí en España, ¿no? Lo han experimentado a primera mano, pues en una UCI española, no sé, si se morían 5 personas al mes, pues hay UCIs que han estado en 200, entonces eso tiene un impacto duro, ¿no? Los de Médicos Sin Fronteras a veces lo decimos que somos los médicos con más mortalidad del mundo, porque lo que os decía de escoger proyectos de A a B, cuando tienes cierta experiencia y no vas a la localidad B, sabes lo que va a pasar ahí, ¿no? Insisto, hay que volver a la idea de ser útil, de saber que no es culpa tuya, que no es tu responsabilidad y que tu presencia tiene impacto. Y luego hay que aprender a vivir con un cierto nivel de contradicción. Es decir, yo tengo 2 hijos y pues quiero que mi hijo tenga una bicicleta y le compro una bicicleta y me puede costar 100 euros o 150, ¿no? Entonces, claro que pienso con ese dinero qué podría hacer, ¿no? Pero todos tenemos que buscar ese nivel de contradicción. O sea, y es legítimo que todas las personas aspiren al bienestar de su familia y de su gente. Eso es perfectamente legítimo. Y entonces yo animo, me atrevo a pedir, con toda la humildad, pues que todo el mundo haga ese ejercicio de contradicción también. Decir, bueno, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a proteger a mi gente o procurar un bienestar a mi gente? Y luego, ¿hasta qué punto tengo una responsabilidad social? La responsabilidad social la tenemos todos, ¿no? Y se pueden hacer cosas que cuestan dinero y cosas que no cuestan dinero también, ¿no? Hay muchos gestos que no cuestan dinero y siguen siendo necesarios, ¿no? Pero sí que creo que cada vez se entiende más y volviendo al ejemplo de la empresa, si hoy viniera una empresa a presentar sus productos y le preguntáramos, ¿usted qué hace de plan de ecológico? No, no, yo lo tiro todo al río y me da igual, ¿no? Nosotros dejaríamos de comprar ese producto absolutamente, ¿no? Entonces creo que las empresas tienen que hacer y los proyectos tienen que hacer tienen que entender su compromiso social, porque una empresa que solo gana dinero, que lo entiendo al principio de la empresa y que vaya bien pero hay un momento que una empresa que gana dinero, que gana mucho dinero, no puedes entenderse de su compromiso social y a mí sin ningún elemento moralista, o sea, no estoy diciendo en ningún caso que yo sea mejor o peor persona que un empresario que gana muchísimo dinero y que no hace nada en términos sociales, más allá de dar trabajo y tal. No quiero, pero a mí no me interesa. Una empresa que no tiene un compromiso social o un proyecto que no se pone las lentes del compromiso social, que considera su impacto y tal, bueno, en general son proyectos que me interesan menos, ya está, ¿no? Absolutamente respetables y nada que decir, pero me interesan menos, insisto, sin ningún ánimo de ponerme en un plano moral diferente a esas personas. No sé si he contestado, pero... Vale. Luego, bueno, comentabas que antes de ser presidente de Médicos Sin Fronteras también te has dedicado bastante a la parte de dirección operativa, ¿vale? Ahí en la operativa es más en campo. Ya hablando un poco en términos de proyectos, cada situación tenía un enfoque diferente, una crisis tenía riesgos diferentes. ¿Cómo tabulabais esas amenazas, esas oportunidades? ¿Qué criterios seguían para dar prioridad o no prioridad a cada situación? O sea, la pregunta es, ¿cómo lo hacíais? Y si había alguna metodología o seguíais algo interno vuestro o qué no. Sí, tenemos protocolos de decisión que obviamente es un marco de referencia que hay que adaptar a cada contexto, a cada situación. Pero básicamente, obviamente, nosotros tenemos que hacer una maximización de recursos versus el impacto. Y el impacto nuestro básicamente consiste en la reducción de la mortalidad y la reducción de la morbilidad. Entonces, obviamente, hay otros elementos, es decir, usamos elementos de magnitud,
o sea, cuánta gente está afectada por la crisis y severidad, cuán grave es la crisis, ¿no? Entonces, si estos elementos combinan, pues lo ponemos en el radar. Luego hay otros elementos internos, es decir, tenemos capacidad propia o no. O sea, nosotros somos una máquina que siempre trabaja al 100%, ¿no? O sea, nosotros cuando retiramos recursos de una zona, no es que los guardemos ahí en el almacén, o sea, la gente nuestra está siempre saliendo porque lamentablemente pues tenemos muchísimas crisis a las que resolver, muchas más de las que podemos atender, ¿no? Y otro elemento fundamental es la presencia o no de otros actores, ¿no? O sea, hay otros actores que para evitar, digamos, un solapamiento de actuaciones, ¿no? Tengo que decir que, lamentablemente, en los últimos años pues hemos visto, conjuntamente con un incremento del número de severidades conflictos o del número de desplazados y refugiados, pues también una cierta retirada de otros actores, ¿no? Y en ese sentido, cada vez nos sentimos algo más solos, ¿no? Pero bueno, eso no va a restar un ápice. Como decía, y creo que lo he dicho varias veces, somos gente tozuda y entonces nosotros persistimos porque nadie, convencidos como estamos todos seguros de los que atendéis el webinar también, de que eso, de que salvar una vida, independientemente de cualquier otra consideración, está radicalmente bien, ¿no? Y hay que hacer todos los esfuerzos para conseguirlo. Pero creo, ya para acabar, lo que hacemos tenemos muy claro el objetivo. Yo creo que lo que no cambia es el objetivo. Nosotros tenemos una fijación en ese sentido y eso creo que es el eje alrededor del que gravita todo, ¿no? Obviamente hay elementos de seguridad, hay sitios donde no podemos ir por conflicto o por lo que sea, o porque nos lo prohíben las autoridades, lo que sea, pero digamos, yo creo que el objetivo, el ser tan orientado a resultados, tiene el objetivo tan y tan claro, es lo que es el motor o lo que cohesiona toda la maquinaria. Hablabas de actores. ¿Ha habido algún caso, y sobre todo por los territorios por lo que os habéis movido, actores armados? O sea, algún miedo de estos que me hace mucho, que no aparecen en las noticias, porque ahora Mundo Noticias es pandemia, pero yo creo que el mundo no para y pueden haber ese tipo de situaciones. ¿Cómo hay algún método de negociación? ¿Entráis en esos términos? ¿Cómo actuáis frente a esas situaciones no deseadas? Sí, es interesante porque yo también recuerdo una escuela de negocios que nos comentaron esto, si podríamos dar, bueno, algunas ideas sobre negociación, porque en los másters se dan, ¿no? De negociación, pues con proveedores, ¿no? Cómo hacer una buena negociación, ¿no? Y entonces, claro, nosotros muchas veces, en la mayoría de contextos, tenemos un nivel de interacción con actores armados, porque, bueno, porque trabajamos en conflictos, en zonas de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final, lo que tienen que entender los actores armados y los políticos es que Médicos Sin Fronteras no tiene una agenda política detrás. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de convencer a toda la gente de que lo que nos interesa es salvar vidas, ¿no? Y que, digamos, el conflicto, las causas del conflicto no son nuestro problema, me voy a explicar, ¿eh? Lo que nos preocupa son las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, si te ven como un actor neutral, entonces no eres una amenaza. Dicho esto, obviamente nosotros somos un testigo incómodo, es evidente. Entonces, si vemos algún tipo de masacre o crímenes contra la humanidad, obviamente los vamos a denunciar, es parte de nuestra organización, ¿no? Entonces es un equilibrio muy delicado, porque de alguna forma también tienes que evitar que te instrumentalicen. Si yo soy un grupo rebelde y conquisto una zona y le digo a Médicos Sin Fronteras que vengan y Médicos Sin Fronteras me construye un hospital, yo puedo decir a la población, mirad qué bien gobierno que ahora tenéis un hospital, ¿no? Y de alguna forma estás legitimando las autoridades. Entonces es una pregunta muy interesante porque la acción humanitaria va mucho más allá de un grupo de personas que se dan la mano y vamos a ayudar. O sea, esto es el concepto un poco naif, ¿no? La acción humanitaria es extremadamente política, ¿no? Y es muy complicado salir de algo tan sucio como un conflicto, salir limpio. O sea, siempre te va a afectar, ¿no? Siempre vas a tener que comprometer, encontrar ese equilibrio de hasta dónde digo, hasta dónde no, ¿no? Pero sí, es parte del trabajo y la verdad es que, bueno, es una parte complicada, pero bueno, también da mucha satisfacción porque no es que a Médicos Sin Fronteras nos gusten las armas, pero es en las guerras donde los niveles de mortalidad y sufrimiento son más altos. Y lo que quiero dejar muy claro también
es que somos gente absolutamente normal, porque a veces la gente piensa que somos, bueno, a veces te pasa, pues se te acerca gente que cree que eres una especie de superhéroe, ¿no? Y yo creo que eso juega muy en contra de nuestro sector. Yo creo, si hay alguien pensando aquí, si hay alguien que se ha unido a esto, pues nosotros somos gente absolutamente normal, haciendo un trabajo extraordinario, y más allá de la reputación o de las leyendas que puedan existir, más o menos legítimas o válidas o reales, nuestras estadísticas de mortalidad son las que son, y nuestro sector está por debajo de sectores como los trabajadores de pesca, los pescadores, o como los leñadores, o como los bomberos, o como los policías, y nadie va por el mundo abrazando a los leñadores como si fueran superhéroes. Pues los humanitarios lo mismo, sabemos trabajar en este tipo de contextos, son donde hay más necesidades, y el gestionar situaciones un poco difíciles, que son días excepcionales, ¿eh? Si cada día que trabajas en Médicos Sin Fronteras estuvieras en una balacera, obviamente no aguantarías 20 años en este sector, o sea, aguantarías 2 semanas antes de volver a tu casa, ¿no? O sea, que hay que normalizarlo. Y al final es una negociación de actores que tienen intereses, y bueno, hay que encontrar ese punto de contradicción y de equilibrio. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Esperemos que no paséis nunca algo fuerte. Financieramente, esta pandemia se ve que ha impactado totalmente a organizaciones de toda índole, ¿vale? ¿Se os ha caído algún proyectos por esta pandemia que iban a tener otro impacto y habéis tenido que, de alguna manera, reorientar fondos hacia la reacción contra esta crisis? ¿O es que, como estáis ya movidos en la inercia de ir, pandemia del ébola, pandemia de Chagas, no, pandemia no, epidemias de Chagas, epidemia de ébola, de cólera por aquí, o sea que tenéis 19 focos activos de epidemias, esto era uno más y ya habíais tenido un fondo previsto para esto? Bueno, O sea, nosotros, sí. hablando de navegar la incertidumbre, tenemos un escenario a corto y un escenario a largo. El escenario a corto es que hemos recibido mucho apoyo, porque la gente en España, estoy hablando de España, pues ha visto nuestra acción y les ha gustado, entonces, pues bueno, pues han sido muy generosos y hemos recaudado más de lo previsto. ¿Qué problema tenemos? Que nos lo gastamos. Nosotros tenemos esta cosa, cuando nos dan recursos nos los gastamos porque intentamos salvar cuantas más vidas mejor. Entonces, a corto ha habido una respuesta de solidaridad, pero obviamente nos preocupa el escenario medio y largo también, por 2 cosas. Una, porque obviamente la crisis económica va a tener un impacto. Entonces hay gente que, oye, pues que da 10 euros al mes o 15 y para ellos significa mucho, y si pasa un momento de dificultad, pues también lo experimentaremos nosotros. Lo que pasa es que luego pasan cosas absolutamente alucinantes, historias maravillosas, porque recuerdo en la crisis financiera que nosotros cada año ganábamos socios, ¿no? Porque la gente realmente hacía esfuerzos y realmente no sé, pues bueno, pues no tengo, me cuesta encontrar palabras para, y me pone presión, ¿no? Porque al final yo tengo un elemento de, ¿no? de accountability, de rendición de cuentas hacia toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, a corto hemos visto ese incremento. El problema es que tenemos un gasto claramente acelerado, porque tenemos a todas las misiones en modo de respuesta de emergencia. No nos había pasado nunca 70 países a la vez en emergencia, y todo es más caro, todo es más difícil, y luego a medio y largo plazo no lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos que ver qué proyecciones hacemos. Estamos haciendo proyecciones, no son muy optimistas, pero bueno, iremos viendo. Nosotros tenemos toda una serie de mecanismos financieros, digamos, de balance de ingresos y gastos, para tener una cierta visibilidad a 6-9 meses que más o menos nos permita ir transitando, ¿no? Y tenemos que jugar con eso. Pero otra vez, eso también nos expone a situaciones muy difíciles, ¿no? De dónde paramos de gastar, en el sentido de asistir a gente, y más ante un escenario de desborde global como el que vamos a experimentar a corto. Vale. Y bueno, y ya para terminar, comentabas que ante la necesidad de dar respuestas urgentes, ¿no? Hay también la necesidad de a veces dar un paso atrás, ¿no? Y ampliar el foco, ¿no? Y planificar. ¿Qué recomendaciones nos das de sobre todo, alguna práctica que utilicéis a manera de... Porque esto
ya escapa de lo que es la dirección de proyectos, es escapa básicamente en lo que es la gestión de situaciones, ¿no? Pero situaciones de todo tipo, ¿no? Esto es un poco de, a veces, en el mundo del mindfulness se le llama también una palabra como stop y tratar de aclarar el panorama para poder tener todo esto, pero y con toda esta vorágine se ha visto desbordado y todo eso, ¿qué recomendaciones das cuando no se puede llevar ese stop y ese tiempo de respirar, ¿no? Es que, bueno, ahora es cuando se notará que no soy nada técnico, no sé nada de coaching, mentoring o mindfulness, nada de eso. Insisto, yo soy un médico que me dedico bueno, a presidir una ONG en este caso, ¿no? Entonces estoy muy lejos desde el vocabulario técnico, me excuso. Pero la verdad es que siempre yo me lo impuse como en los buenos años donde estaba, digamos, a nosotros nos pasa como los futbolistas un poco. O sea, si tú piensas en Guardiola, por ejemplo, ¿no? Que es un entrenador muy exitoso, y le preguntas, oye, ¿estás contento? Tú dirás, sí, ¿no? Pero si pudiera, volvería al campo de fútbol, ¿no? A nosotros nos pasa un poco lo mismo. O sea, yo puedo ser presidente, la gente puede pensar que está muy bien, pero yo echo mucho de menos cuando jugaba al fútbol, ¿no? Cuando estaban las operaciones, ¿no? Y entonces, estando en situaciones muy complicadas, muy difíciles, pues con un nivel de responsabilidad alto hacia mi gente, hacia el equipo y hacia las poblaciones con las que trabajamos, bueno, pues siempre encontraba esa media hora, esa hora, y muchas veces era de noche. Y entonces me despertaba solo de noche y entonces me buscaba una pizarra y tengo una forma de pensar gráfica, por eso teniendo la pizarra aquí atrás donde he puesto aquí las ideas así core, y buscaba ese momento de calidad, porque si no, es que luego en términos de retorno de inversión me funcionaba. Si no, el día a día en nuestro trabajo no tiene rutina. Yo lo digo muchas veces, en una emergencia, tu agenda se acaba convirtiendo en tu diario. Tú coges y dices, mañana a las 9 haré esto, a las 9:30 haré esto, ¿no? Pero el nivel de imprevisión es tan cambiante que acabas escribiendo en la agenda lo que te ha pasado y pasas de una agenda a un diario. Eso es un problema, eso es un síntoma de que la cosa está descontrolada. Tienes que ser capaz de agarrar esas riendas. Y para eso, insisto, de ver una visión, una cierta planificación, que no puede ser a 3 meses una emergencia, pero que sea de una semana, de 2, para dar elementos de certeza, dar visibilidad a tu gente hacia dónde vamos, presentar algún tipo de objetivo que puedas conseguir y que la gente vaya viendo que la máquina avanza, ¿no? Eso era importante. Seguro que cualquiera de las personas que está asistiendo ha ido a una clase donde alguien técnico se lo ha estructurado mucho mejor. Yo he intentado compartir alguna de mis experiencias. Bueno, muchas gracias, David, por las respuestas y por tu tiempo, ¿vale? Siendo las 9 de la noche, bueno, tarde, porque todavía hay luz aquí en Madrid, eh, pues cerramos el webinar agradeciéndote una vez más. Y bueno, decir a los asistentes que la asistencia a este webinar se da con un PDU para los que tienen certificación. Y bueno, hay una pregunta que se ha quedado fuera, David, que es un poco extensa, pero dada la hora, pues te la remitiré por correo para que si tienes ahí un tiempillo puedas responderla, ¿vale? Es muy Vale. difícil, pero trataremos, ¿vale? Bueno, es una pregunta un poco amable y que no quería ya pasarnos porque sé que tienes la agenda apretada y agradezco sobre todo el tiempo, la disposición desde el inicio del contacto conmigo, ¿vale? Y bueno, y esperando que sigáis trabajando a favor de todas las personas que lo necesitan alrededor del mundo. Esta pandemia nos ha tocado de cerca de cómo es sensible esta situación y quizás lo que tú dices, ¿no? Tengamos un poco más de sensibilidad y ese enfoque de contradicción que nos ayude a equilibrar lo que está bien tener en mi lado para bienestar con nuestros familiares y con nuestra familia, pero también darnos un poco la visión de que en otras partes la están pasando todos los días en cuarentena y todos los días pasando una situación como la que nosotros nos ha desbordado en solamente 3 meses, ¿no? ¿Vale? Nada, pues Y bueno, nada, si me permites, nada, en 30 segundos agradecer al PMI. Bueno, hablando de gestos, hablando de qué podemos hacer, pues bueno, entiendo que es la vocación del PMI también, darle un ángulo social a las cosas. Veo que hay un grupo de interés de bien social, pues bueno, pues es un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no?
Agradeceros a todos y a todas la asistencia. Tengo un contador, no se han ido muchos, no sé si por mí o por el crédito, pero en todo caso agradeceros y nada, a vuestra disposición y mandaros toda la fuerza y todo el ánimo a la gente que lo ha pasado mal y los que lo pasáis mal en el futuro, pues esperando que sea lo menos posible y nada, muchísima fuerza y toda mi solidaridad y un abrazo fuerte. Un abrazo también, David, y a todos hasta el próximo webinar y muchas gracias igualmente a todos. Buenas noches, David, buenas noches a todos. Chao, chao.